Om Namah Shivaya. Ok. El día de hoy inicia el retiro, o más bien la inmersión de yoga, danza y canto. Y es una perspectiva distinta, como de conectar con eso que habita dentro de nosotros, con esa fuerza, y también con encontrar con ese maestro interno que habita dentro de cada quien, así como Eli en el satsang de ayer estaba hablando de cómo encontrar ese maestro, que ese maestro muchas veces no está fuera, sino en verdad está dentro de cada uno de nosotros. Y una forma de despertarlo o conectarlo es por medio del arte o las escenas artísticas, como es el baile y el canto, que es toda la expresión de nosotros como seres humanos. La parte de danza va a estar muy enfocado hacia el flamenco. ¿Por qué razón? Porque el flamenco como tal tiene y te conecta y te saca como esa fuerza que habita dentro de nosotros, porque si bien es yo diría que es un baile muy relacionado con el elemento tierra, muy enraizado con la tierra, vamos para de dónde pertenezco, ese toque con los pies, con el suelo, la conexión con la música, con el compás, con el estar siempre presente en el aquí y en el ahora. También es un baile que también nos hace mover como esa parte sensual de nosotros, esa parte como de aquí estoy yo, esa forma de ser coqueto, de empoderarse, y adicionalmente es un baile que muchas veces nos va a conectar o nos va a llevar hacia conectar con esa fuerza que tenemos cada quien dentro de nosotros. Entonces, muy relacionado con lo que decíamos con la inmersión, con el retiro que ahorita se está dando de chakras, yo diría que también el flamenco es un baile que te ayuda a conectar con tus tres primeros chakras, porque los necesitas. Por un lado necesitas estar enraizado, porque si no estás enraizado, literalmente te vas a salir de compás, te sales, no sabes, te desbocas. Entonces siempre es un baile que te va a invitar a estar presente y conectado con la tierra, con el aquí y el ahora. Ni exceso de futuro, ni exceso de pasado. Siempre estar aquí presente. Por otro lado, también te va pues cualquier tipo de baile te va a enseñar a tener sensualidad, creatividad, esas ganas como de, ay, ¿qué pasa si hago este movimiento? ¿Qué hago si hago esta cara? Y es un baile que te invita también a conectar con tu verdadera esencia y a ser tú. Porque no es un baile en donde la gente haya ido, bueno, en la actualidad sí, pero su origen no pertenece a una gran academia o grandes ballets o la estructura y la escuela y no sé qué más cosas, no. Es un baile que nace de la tradición y de las costumbres como tal gitanas, en especial gitanas del sur de Andalucía, del sur de España, que es Andalucía. Entonces es un baile que te va a invitar a ser auténtico y a conectar con ese placer y autenticidad que habita dentro de cada uno de nosotros. Entonces la idea es como ir conectando con esto. Y por último, pues es un baile que te invita a estar parado sí o sí. O sea, tú cuando vas a bailar este baile, entras en presencia. Desde el momento en que tú pones el primer pie en el escenario, tú ya estás diciendo, aquí estoy parado, aquí estoy yo. Entonces es un baile que te va a invitar como a ese concepto que se llama el temple, que es estar siempre en presencia. Cualquier movimiento lo vas a hacer como con alguna intención, y siempre, por más mínimo que sea, y sin gran desplazamiento y sin gran movimiento, tú vas a estar siempre en presencia. Entonces es un baile que te conecta con todo y te va a despertar todo eso que está dentro de ti. Antes que nada, pues quería como remitirme a de dónde nace el flamenco y a qué pertenece, a qué etnia, o si pertenece a un grupo específico, o cómo nace más que todo, y dónde nace. Y el flamenco como tal, como fecha estipulada, dice como nacimiento en 1810 más o menos, 1800, en España, en el sur de España, en Andalucía. ¿Por qué pasa esto? Porque en España como tal, y en especial en el sur, hubo mucha mezcla de culturas. O sea, España como tal fue una historia distinta al resto de Europa. ¿Por qué razón?
Porque en España como tal, y en especial en el sur de España, hubo una invasión de árabes en aquel momento. Por eso, para las personas que han tenido la oportunidad de viajar al sur, lo que van a ver es que hay una cantidad de arquitectura súper árabe. Por un lado, si vas a Córdoba, tienes la mezquita de Córdoba. Literalmente es el imperio más grande del occidente que hubo de los árabes, estuvo acentuado en Córdoba. Adicionalmente, si vas a la Alhambra, vas a tener vas a ir a Granada, vas a encontrar el Palacio de Granada. Y entonces es el gran palacio de todos los árabes. Si vas a Sevilla, vas a encontrar el Alcázar de Sevilla, la Giralda. Si vas a Jaén, vas a ver toda esa arquitectura. Si vas a Cádiz, vas a encontrar una cantidad de arquitectura árabe. Y así se va dando en Málaga. Y eso es algo que empiezas a ver como, bueno, hubo mucha influencia de los árabes, por un lado, en el sur de España. Adicionalmente, pues obviamente, la parte del catolicismo, que estuvo fundamental ahí. Y hubo un factor adicional, y ahí sí me voy a ir años atrás, a un grupo de gente que venía de la India. Un grupo de gente de la India, más o menos para alrededor del año 500, empieza a desplazarse de la parte del norte de la India, empieza a desplazarse por el norte. Y se empieza caminando. Esta caminata de peregrinaje se demora alrededor de, ¿qué? 900 años. Van caminando, pasan por Turquía, luego entran a Europa, pasan por Italia, luego van por Francia. Obviamente estos grupos se fueron quedando por muchos lados, se fueron ahí, unos se fueron acentuando en un pedazo, otros se quedaron en otros pedazos y se fueron así repartiendo en el resto de Europa. ¿Qué sucede? Que cuando ya estamos alrededor de como 1415, estaremos en Francia. Y este grupo de nómadas que tenían ciertas características de que les gustaba mucho la parte del arte, les gustaba bailar, les gustaba cantar. Uno diría que parecían como unos hippies del día de hoy, como que les encanta estar como en comunidad, andaban de arriba para abajo y como tal no estaban nunca acentuados en ninguna parte de ningún terreno, no era que fueran como esta es mi tierra, no. Era un grupo de nómadas que andaban, les encantaban los temas de la adivinación, entonces eran como que siempre los veías como que hay que leían la mano, que te leían la suerte, andaban con una rama y de romero diciéndote que esto es para la suerte, para que te bendiga niña, y te decían cosas así. Y eso fue en ese grupo de gente que se fue moviendo por el resto de Europa. Están en Francia. Más o menos para alrededor de 1425, ellos quieren entrar a España. Piden permiso al rey que está de turno, si no estoy es como Enrique el Magnífico, algo así. Piden el permiso y él crea un real decreto diciendo bienvenido a este grupo de personas para que entren. ¿Qué sucedió? Al día de hoy no se tiene como una especificación de por qué razón fue que los nombraron de la forma como los nombraron. Hay una teoría que dicen que uno de ellos, que era como el líder, era como Juan, decía, no, es que yo estoy proveniente de las familias más, como más de alcurnia de Egipto, y por lo tanto pusieron como egipcianos. O hay otra teoría que decían que un grupo de gente está pidiendo que le pidan permiso a esta gente para pasar para ir a Santiago de Compostela, para hacer un peregrinaje. Piden para que les dieran permiso para entrar a Santiago. ¿Y qué sucedió? Que necesitaban como este grupo de gente, ¿cómo se llama? Y como en verdad era como unos morenitos con piel oscura, pues no sabemos esa gente de dónde será. La conclusión fue, además que son egipcianos, son de Egipto. Entonces crearon un real decreto que dice, bienvenidos a este grupo de egipcianos para que pasen por la península, para que hagan su peregrinaje a Santiago de Compostela. Ese nombre de egipcianos con el tiempo fue mutando al nombre gitano. Por esa razón es que el nombre gitano viene de la palabra egipciano, pero fue por este error. Y en la antigüedad se tenía como, pues como algo, como la connotación errónea de que los gitanos venían de Egipto, pero en verdad los gitanos no vienen de Egipto, los gitanos venían desde la India, llevan mucho tiempo haciendo peregrinaje. Entonces por eso es que en el resto de Europa uno ve que hay muchos gitanos, hay gitanos que están en los Balcanes, hay unos que están en la parte de Gales, otros que están en Francia y otros que están en España como tal. Pero se debe a esta peregrinación que estuvieron haciendo durante 900 años, solo que se fueron yendo por muchas partes. ¿Qué sucedió? Luego ellos fueron bajando, se demoraron más o menos 25 años bajando. Este momento les digo 1425, ¿cierto? Cuando es la entrada. Se demoran alrededor de otros 25 años, más o menos para 1450, y se encuentran en el sur de España.
En el sur de España, que es Andalucía, yo ya les había contado, ahí ya estaban los árabes antes. Adicionalmente, si hacemos un paralelo de la historia de España y de Europa, uno puede ver que la Edad Media es diferente a la de España. ¿Por qué razón? Mientras que en la Edad Media, o en el resto, digamos, de otros países, estaba totalmente con la religión católica, súper a furor, en ese momento España no tuvo esa época. ¿Por qué? Porque estaba llena de árabes. Adicionalmente, también había judíos. Y adicionalmente, ¿qué sucedió en España y en el sur? En el sur de España, como en Cádiz, es un puerto. ¿Qué sucede en las regiones que son puertarias? Que hay mucho comercio. Entonces, digamos, Cádiz ya había tenido la influencia de los fenicios, de los romanos, de los griegos, de los árabes. Entonces había mucha cultura, había como mucho intercambio. Y entonces ahí va a sonar como la palabra que dice, como negocios son negocios. A mí no me importa si eres africano, si eres de Egipto, si eres árabe. A mí lo que me importa es hacer negocios y que haya comercio, fin de la discusión. Por lo tanto, por esa razón, en el sur de España había muchas culturas y la gente era más abierta a que entrara una cultura nueva. No era como entrar a Madrid o entrar en un sitio que es más cerrado, y eso pasa también en el día de hoy. Uno puede ver que en las ciudades que son portuarias o costeras, la gente es más abierta porque la gente está dispuesta a hacer negocios, como bueno, que te vendo, que te cambio, esta seda que viene de la India, seda que te vendo tabaco, que te vengo esas cosas. Eso era lo que sucedía. En el centro de los países como tal, eso no pasa tanto, porque la gente ya es más cerrada y es como más de mi gente, pero la gente costera sí es más abierta al intercambio cultural. Entonces, ¿qué sucede con estos gitanos que estaban entrando? Esta gente gitana se empezó a sentir bastante cómoda con este tipo de gente que estaba sucediendo en el sur de España. Y la gente del sur de España en aquel momento los estaba aceptando. Pues si había judíos, había árabes, había gente que venía de los fenicios, había gente que venía de los romanos, habían católicos, pues como tal no eran católicos que hay en ese nombre, sino eran cristianos, habían como muchas culturas que estaban viviendo simultáneamente y en paz. Entonces dijeron, ¿por qué no otra cultura más? Y entonces los gitanos empezaron a sentir bastante cómodos en aquel momento. Entonces, sobre esta mezcla de culturas es que empieza a nacer diferentes tipos de expresiones culturales. ¿Qué pasa para alrededor ya de 1450, 1470 en España? Llega Isabel la Católica y Fernando de Aragón, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan y son los reyes católicos. Y en ese momento empieza el furor del catolicismo y la corona ya es como hay que acentuarnos, hay que sacar estos árabes de España o que se conviertan. Entonces empiezan a hablar de conversos, entonces empiezan a perseguir a los judíos, a los árabes, y empiezan a ver este grupo de gente nómada que canta en la calle, que hablan un idioma raro que se llama Calé o Galé, sí, Calé, que es el idioma que hablan los gitanos, y empieza a haber un tipo de persecución o decirles como no te perseguimos, pero te conviertes a las culturas de nosotros los cristianos. Entonces, por lo tanto, si tú eres judío, pues tienes que empezar a adorar a la Virgen. Si tú eres musulmán, pues o sea, tienes que empezar a hacer ciertas cosas de los católicos. Y si eres gitano, pues no puedes estar viviendo así como un nómada literalmente, sino tienes que acentuarte en alguna parte. Entonces, aquí es donde empiezan a hacer esto. Llega la guerra de lo que se llama la Reconquista de España, empiezan a sacar como todos estos grupos de gente externa y empiezan las persecuciones a estos grupos de personas. Para 1492, literalmente para el 4 de enero, es que llega que ya los reyes católicos como tal pudieron hacer la reconquista de España. O sea, se tomaron toda España, cuando se toma la Alhambra, que fue lo último que fue adquirido, el Gran Palacio, lo reconquistan, entonces eso hace parte de España. Y ya los árabes pues no es que tengan que salir del territorio, sino que se tienen que convertir, pero obviamente perdieron todas sus propiedades y todo su poder que habían tenido pues del pasado, de todos los emiratos, del califato, toda esa historia que ellos tenían que eso era de ellos, pues ya no es de ellos, ahora es de España y de los reyes católicos. No sé si sepan de historia, pero para octubre de 1492, ¿qué sucede? La conquista de América. Entonces, aquí entra otro factor fundamental. ¿Por qué razón? Porque en esa época los reyes católicos tenían todas esas deudas, tenían una deuda gigante por la guerra que habían tenido de la Reconquista. Ellos llegan
conquistan América, tienen su golpe de suerte y dicen como ya tenemos con qué sufragar la guerra que nos metimos durante 50 años antes. Y acá empieza a haber otra cultura adicional que empieza a influenciar, y más que todo en el sur de España. Y es la cultura africana, en especial de los negros africanos. ¿Por qué razón? Porque cuando empieza a ver la conquista América, empieza la conquista, empezaron con los indígenas, y decían como los indígenas como tal no sirven para mano de obra, necesitamos gente más fuerte. Ahí es cuando van a África, capturan los esclavos y empieza una cultura adicional para que entra en juego en este movimiento, como quien diría. Entonces, capturan los africanos, los esclavos, y ellos también empiezan a aportar a nivel cultural. Digamos, hay como unos registros que dicen que para alrededor de 1700 en el sur de España también ya había africanos, había pues esclavos que estaban viviendo en esa época, y también estaba, y adicionalmente ellos estaban yendo a América y venían, iban y volvían. Por eso es que empiezan a haber muchos viajes, y es en intercambio de viajes, y adicionalmente que son 4 meses en un barco, pues tú conviviendo con gente de todo lado, con algunos africanos, algunos gitanos, algunos árabes, judíos, católicos o cristianos, empieza a haber como un intercambio de culturas, y eso sucede más que totalmente en las partes portuarias, y eso se evidencia mucho de lo que sucedió en La Habana, Cuba, donde empieza a haber como una influencia, tanto así que a nivel de flamenco hay un palo que se llama las guajiras, y gran parte se debe a esos intercambios culturales. Entonces, acá empezamos a ver que empieza a haber muchas influencias de varias culturas. En el flamenco hay, como yo diría que hay 2 emociones grandes en los que vamos a vernos influenciados, en donde uno se va a inspirar. Por un lado va a haber como unos cantos alegres, súper de que vamos a una fiesta, esa alegría gitana, vamos a celebrar, pero también hay mucha tristeza y mucha nostalgia. La parte alegre pues viene muy del temperamento gitano, porque ya les había dicho antes que los gitanos se les estaba criticando, que era una gente que se la pasaba cantando, bailando con una pandereta, brincando, que te leían la suerte, que te hacían esas cosas, como muchas ganas de ir al exterior, de ir con fuerza a celebrar todo, a bailar todo. Eso es muy del gitano. Pero, como les comenté, cuando llegan los reyes católicos, y en especial lo que sigue después, cuando ya está Felipe II, está Carlos I de España, empieza a haber un tipo de persecución a la gente que no es como tal católica y no es cristiana como tal. Entonces, acá empieza la persecución, y gran parte de esta gente que sufrió mucho fueron los gitanos. Hay mucho dolor, hay mucha nostalgia. Entonces hubo muchos reales decretos que crearon cada rey de turno diciendo, si tú no te conviertes te vas a la cárcel, te vas a la condena de galeras. Y la condena de galeras era literalmente ir al mar a trabajar en los barcos. ¿Para qué? Pues para esos viajes que iban para América, para esa mano de obra. Entonces hubo mucha persecución y hay mucho dolor. Por eso es que uno va a ver que en el flamenco hay muchos cantes muy quejidos, que uno dice como el cante hondo, que es como una tristeza, que tú vas a ver que es un lamento muy grande que sale desde la entraña, que sale desde la raíz. Y gran parte se debe a esta persecución que los gitanos han sufrido a través de la historia. Entonces vamos a ver que ellos también sufrieron a partir de, como desde 1450 con la persecución de los reyes católicos, luego sigue el rey de turno, y esto llega literalmente hasta la época de 1940, 39, cuando llega también Franco al poder en cierto sentido, cuando llega Hitler, cuando llega Mussolini también, pues con los campos de concentración que hubo, también hubo una persecución muy grande. Entonces se puede evidenciar que es un pueblo que ha sufrido mucha persecución y alberga mucha tristeza en su pueblo. Por esa razón es que ellos son muy a estar siempre con ellos mismos. O sea, es decir, que ellos no les gusta mezclarse, digamos, con gente que no es gitana, lo que le dicen que son los payos. ¿Por qué? Porque ellos tienen como un sentido de pertenencia y de que sus culturas tienen que prevalecer. ¿Qué sucede con ellos? Que estas tradiciones como tal no es que hayan sido escritas, ni es como te dejo un libro de cómo ser gitano o un libro de flamenco. No. Son tradiciones que han pasado oralmente. Por esa razón los gitanos al día de hoy son comunidades que les gusta
estarse relacionando con ellos, cruzándose con ellos, y literalmente son familias que se casan entre ellos. Entonces a una chica de 16 años ya la están casando con otro chico de 18 y los padres ya acordaron para que su costumbre y su gente siga prevaleciendo, ya que ellos todavía tienen en sus sentimientos o pues en su corazón una persecución que tienen desde historia, como de nos han perseguido, nos han matado, nos han encarcelado y han perdido la libertad. Tanto así que el eslogan de ellos, o cuando dicen en Calais, es como Satispati, como Satispali, algo así dicen los gitanos, que significa salud y libertad. Y para los gitanos al día de hoy es fundamental la libertad, pues la salud obviamente porque pues para estar bien, pero la libertad. Y eso me encanta con el mantra que cantó Pili, que en verdad pues el Lebrijano, que es un cantador de flamenco de Lebrija, literalmente, que queda en Sevilla, hizo una canción que se llama Libre como el aire, libre como el viento, como las estrellas en el firmamento. O sea, uno al día de hoy escucha esa letra y uno dice, ah, sí, libre, pero es que la libertad para ellos fue fundamental porque es que ellos fueron perseguidos y encarcelados. Entonces, en ese sentido, es como conectar con esa tristeza y con esa fuerza que tuvieron que sacar en aquel momento. Y el flamenco nos va a invitar a esta sensación de ¿qué? De enraizarte, pero también de sentir esa tristeza, pero no es una tristeza cuando yo digo que vamos a conectar con los movimientos o con el baile, no es una tristeza para que tú digas, ay, estoy triste, me voy a encarcelar, me voy a encerrar y me voy a echar a la pena. No, eso no es posible. Es una tristeza en donde es un grito de lamento y un quejido que tú vas a sentir como, por Dios, se le salió ahí la tripa. Por eso en los bailes, más que todo en los cantes hondos y más tristes, uno va a escuchar que la primero que mandan es una voz como un grito, un lamento, como un ¡ah! Y uno dice, ¿qué pasó? O sea, ¿qué te está pasando? Pero en verdad es el primer grito de lamento que sacan como un dolor ahí que no saben cómo explicarlo, que lo tienen aquí encerrado y lo expulsan. Luego respiran y ya empiezan con la canción, no con el palo como tal. Pero eso es lo que vamos a evidenciar mucho con el flamenco, en que va a ser como ese momento de siento tristeza, sí, pero no es una tristeza para encerrarse, sino es una tristeza para empoderarte y salir adelante, porque es que la vida sigue. Y el flamenco nace mucho de estas situaciones de cantes muy sentidos, en donde la gente le tocó literalmente encerrarse y cantar. Tanto así que hay algunos palos de flamenco como que se llaman literalmente las carceleras, porque es que estaban en la cárcel literalmente, o cantes como un martinete, les estoy hablando como acá de en chino avanzado a decir, pero que era porque, no sé, que es un martinete, es que es solo letra y compás. ¿Por qué solo es compás? Porque es que estaban encerrados en la cárcel y lo único que tenían era un martillo. Entonces hacían compás ¿con qué? Con un martillo. Entonces hacían como 1, 2 y 3, cuá, 1, 2, 3, cuá, ta, a. Y es un palo que al día de hoy existe, que tú dices, como, eso es un martinete, ¿por qué sabes? Porque no tiene guitarra. ¿Por qué? Porque ellos literalmente lo crearon ¿en dónde? En el encierro, en la tristeza, en donde te dijeron literalmente, perdiste todo y tienes que trabajar en la cárcel y lo único que tienes es un martillo para hacer compás. Y obviamente al ser gitanos, que siempre les ha gustado lo que es el arte, la expresión, pues tuvieron que transmutar toda esa tristeza a través de ¿qué? Del cante y el baile. Y después de la guitarra. Algo que es muy curioso del flamenco, y por eso lo puedo decir que está muy enraizado con el elemento tierra, y en especial con el primer chakra, es que la música y el cante es fundamental. Si uno dice los tres primeros como instrumentos o lo más importante del flamenco, yo diría que son estos tres, que es el cante, la guitarra y el baile. Pero lo primero que nace es el cante. Entonces uno literalmente cuando uno va a bailar, es como estar muy pendiente de qué es lo que está sonando y entender muy bien qué es lo que está ocurriendo, porque literalmente el baile le baila es al cante, no es como originalmente no se hizo que el cantador le canta al bailador, sino originalmente es que uno empieza a bailar para adornar el cante, y ya obviamente con posterioridad lo que entra ya es la guitarra. Pero la columna vertebral es el cante. Por eso la invitación es que cuando uno está bailando, en especial este género, es a estar siempre muy pendiente de lo que estamos escuchando, como qué está sonando, qué es, como ta,
ta, y empezar a jugar con eso. Y por eso es fundamental como estar siempre enraizado. Y es muy chistoso e irónico, porque es un baile que también te ayuda a exaltarte, como a sacar todo ese fuego que habita dentro de ti, como pa, 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 cha, 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 y sacas esa fuerza. Pero hay que tener esa dicotomía y ese control entre lo que es estar enraizado y sacar esa expresión. Porque si tú no estás bien enraizado, tú te desbocas y luego te vas. Y eso sucede muchas veces, que uno, pues cuando uno está en el, no sé, bailando, empiezas a patear y tú te emocionas y quieres seguir y sigue. Tú te saliste de compás hace 2 horas, hace 1000 horas, lo aceleraste muchísimo. ¿Qué sucede? Pues el guitarrista está fácil, el guitarrista está, ¿quieres más rápido? Vale, yo me voy más rápido. ¿Qué sucede? Que uno está con los pies ahí, esto ya es diferente y es un trabajo pues ya de todo el cuerpo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que te desbocaste y tú luego dices como, yo me metí en esta velocidad tan grande y ahorita yo no sé cómo salir de esto y es que ya el cuerpo no me da. Entonces, por eso la invitación es a tener ese control entre esa fuerza, esas ganas de ir para arriba, para sacar ese fuego que habita entre nosotros, pero siempre bien enraizado con la tierra y siempre con los pies en la tierra literalmente. En estar como siempre escuchando qué está sonando, no me acelero, qué está pasando. Yo sé que me emociono porque uno siempre tiende a acelerarse, como quiero más velocidad, quiero ir más para fuego, quiero ir más para allá, vamos, pero también tiene que ir siempre como bien enraizado, como bien a qué está sucediendo. Acá tengo el control de... ¿Por qué razón sucede esto? Porque en caso de que tú te desboques y no sé qué más cosas y te salgas, tú puedes decir como, oh por Dios me salí, escucho y vuelvo a la tierra y aterrizo. Entonces, la invitación a entender, digamos, más que todo este género o lo que es el flamenco como tal, es a tener ese control de fuerza, de fuego, de sacar ese poder que siempre, literalmente yo te digo que el flamenco saca ese tigre que habita dentro de nosotros, como que es un baile que te empodera muchas veces, muy elegante, pero adicionalmente es un baile que también te va a ayudar a enraizarte y a tener como un momento de vivir al aquí y el ahora, como es qué está pasando. Y más que todo si tienes músicos en vivo. Si tienes músicos en vivo, literalmente es como, ay, yo tenía en mi cabeza planeado que iba a ser 3 tiempos así, iba a ser así, iba a ser así. Y luego te das cuenta que el cantador se emocionó 3 veces y te hizo 3 vueltas haciendo, ah, y yo no puedo decirle, oye, te callas por favor que yo quiero hacer esto. No. Tú estás ahí, tú dices como, y uno dice, yo no tenía planeado esto, ¿qué voy haciendo mientras tanto? Manténlo, sigue sonriéndolo, vívelo. Entonces es una invitación a plena conciencia de estar aquí en el ahora y a estar siempre presentes, a estar escuchando y muy enraizados en la tierra. No sé si alguien tiene alguna pregunta de este género, o quiere saber. Bueno. ¿Cómo se llama ese eslogan que dijiste ahorita? Salud y libertad. Salud y libertad. Ay, qué bueno. Stipen Gilem. Salud y libertad. Y libre. Wow, súper bonito. Sí, esa es la pregunta. Aprovecho ya que tengo acá el micrófono para los online, los anuncios. Y ya seguimos con las preguntas acá. Entonces, anuncios, muy importante. Sabemos la fecha del próximo curso de danza, no sabemos, pero bueno, van a haber creo que 2 o 3 cursos de esto que pues septiembre y octubre, como entre septiembre y octubre vamos a hacer otro encuentro de estos pues que de verdad muy especial, pero muy especial, entonces muy altamente invitados. Y arrancamos el profesorado de yoga el viernes, muy bacanísimo. Y Semana Santa acá es lo máximo, se lo recomiendo demasiado. Entonces ahora sí, preguntas. ¿Quién quiere preguntar o comentar algo? Yo puedo hacer un comentario. Dale, claro. Hablando del Stipen Gilem, que es algo que a mí me ha impactado mucho la primera vez que lo escuché, porque veo que los yogis y los gitanos nos damos la mano ahí. Porque los yogis, ¿qué es lo primero? Salud, ¿no? Y lo que sigue es que no, ¿qué es sino algo que se puede describir como la mayor libertad?
O sea que de la manito. Quería hacer un pequeño aporte para hablar de la conexión que existe entre el chakra raíz, que es el que está involucrado tanto en la danza y más en el flamenco, y el chakra garganta. ¿Sí? Si tú ves anatómicamente, son parecidos, y la apertura de las piernas te va a permitir una apertura de la voz, de la garganta. Entonces, tener como conciencia de eso te permite tener más apertura desde las caderas, para enraizarte. Entre más tengas conciencia de poner tus piecitos en la tierra, pero no solo a nivel físico, sino la conciencia, las emociones, el corazón, todo, vas a poder tener más confianza al momento de sacar la voz, que no es solo el ejercicio de cantar para que se escuche bonito o para que suene aflamencado, sino también poder dar un espacio a lo que tú tienes que decir, a lo que tu voz quiere nombrar, a lo que tú quieres expresar y al mismo tiempo al espacio que puede o no ocupar tu voz. Entonces es una invitación que hace el cuerpo, el flamenco, la danza, el arte, para ir más allá del miedo y poder ocupar tu espacio en el mundo, ¿sí? Y no tener miedo a lo que implique eso, a lo que impliquen tus movimientos, tu fuerza, o a lo mejor la tristeza, o lo que sea que necesites comunicar, ¿sí? Está muy relacionado el chakra raíz, enraizarte en la tierra, con lo que tú tienes para decir, para nombrar. Eso. Bueno, siempre pues hemos dicho, pues y se ha sabido que el flamenco es masculino y la danza árabe femenina. Pero me explicó Lina Zapata, creo que fue la que me explicó eso, que en el flamenco ya hay las dos. Y me parece, por eso uno se siente tan pleno cuando baila flamenco, porque va uno a la raíz con los pies. Ese zapateo pues lo pone a uno firme, pues como acá estoy yo, pues muy, muy claramente. Pero los brazos son las alas, entonces es con lo que lo comunica uno como con lo etérico, pues. Entonces sí es una danza demasiado completa y demasiado bonita. Muy afortunados de estar acá con dos personas que conocen toda esta, pues que ya la conocen bien, pues, y que nos explican todo eso muy inspirante con toda la historia y todo esto, pues, porque sí, cuando yo bailé, yo estuve un mes allá en Sevilla y eso sí era zapatear de verdad. Eso pues era una profesora que me puso un mes entero pues a romper pues el suelo pues del zapateo pues. Entonces ahí sentí muy por mi experiencia eso de que esa danza, los gitanos era como que no me la monten pues, al límite pues y sacar ahí, pero por el otro lado también lo femenino con los brazos es como el complemento perfecto, pues, y es muy, muy bacano. Pues algo ya para complementar con lo que estabas diciendo y con lo que decía Cris. Y me acuerdo, pues justamente esta semana tuvimos una clase de primeros auxilios y que decía literalmente como cuando entra en una emergencia y tú no sabes qué hacer porque te paniqueas, o sea, porque entras en miedo. Y muchas veces el miedo es gran parte, pues, una parte de desconocimiento, de que tú no sabes. Pero cuando tú o no sabes dónde estás o como que pierdes, literalmente como que pierdes la tierra y no sabes para dónde ir. Pero literalmente este género, yo diría que el flamenco te ayuda mucho, uno, como también a tener seguridad. Y no tanto seguridad, sí también porque tú estás acá empoderado y aquí ya, pero también es porque sabes dónde estás parado. O sea, es como, no sé qué suceda en la vida, no sé qué va a ocurrir, pero yo sé que estoy aquí parado y yo sé, estoy como puesto en la tierra y sé dónde estoy y pertenezco a esto y puede que no sepa cómo se maneja esto, pero
te da como una situación de estoy parado y puedo arrancar a donde sea. Y pues y creo que en la vida real, pues yo cuando he tenido como circunstancias en otras áreas de mi vida, mis anclas literalmente es como donde estoy parada y como empezar como a hacer así para irme a lo que sea para, no sé, para cosas ya de derecho o situaciones de la vida. Uno como que entra como un centro de estoy acá enraizado y pa'lante. Y entonces es como una invitación de que el flamenco te genera eso de conectar con la tierra, enraizarte, no sé qué venga, pero estoy bien parado y aguanto lo que sea. Entonces es como una invitación a, no sé, a empezar a conectar con este tipo de, no sé, de actividad. En verdad a mí me gusta mucho y creo que gran parte de mi personalidad se ha formado gran parte también por este género que a uno lo ayuda como a empoderarse en situaciones como complicadas de la vida. Y ya. Aprovecho para invitarlos a todos los online, a las clases que tenemos en el ashram. Tenemos clases por Jime a las 4. La idea es que puedan combinar el yoga y la danza y también pues impregnarse de este lugar tan mágico y tan maravilloso aquí en Vanadurga Ashram. La idea es poder conectar con el cuerpo, con la sanación del movimiento, con la sanación de todo lo que implica combinar estas dos filosofías tan hermosas. Gracias, Jime, por este taller y gracias, Pile, por esa magia tan linda. Sé que vamos a vivir unos días muy, muy hermosos. Y bueno, a todos los presentes y online, una tareita, y es mínimo 2 veces a la semana tomar clases de danza y bailar. Y rematar con yoga, para que sientan una cosa bien especial. Vengan al ashram. Muy recomendado. No, literalmente yo entré por acá por un retiro y sigo acá. Ay, no he salido. No he podido salir todavía, no sé, es como adictivo. Entonces vamos a cerrar el mantra final. Oh.